Vamos a recibir a Gastón Roldán, que nos va a hablar de cómo gestionar emprendimientos en contextos turbulentos. Así que le damos la bienvenida a Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo están Bueno, ustedes? bueno, perfecto. Háblame un poco de cómo gestionar para los emprendedores ahora en este nuevo escenario que tienen, pandémico. Sí, mira, básicamente en mi experiencia que tengo de propia como emprendedor, como así también asesorando a emprendedores, Ujú. en Argentina tenemos un cardiograma constante, por ejemplo, donde sube y baja la actividad económica. Claro. En consecuencia, nuestros emprendimientos también se tienen que comportar o tienen que tener la capacidad prácticamente igual a subir y bajar mente. La aplicarte con tu actividad, cuando caen las ventas, por ejemplo, por un contexto macro, Sí. el límite te lo marca la estructura fija. Ujú. Es decir, cuanto más estructura fija tengas, menos capacidad vas a tener de poder adaptar tu compañía a ese contexto de baja. Ujú. Y el gran problema que por ahí enfrenta algunos sectores, como por ejemplo los industriales, es que cuando se les crece el nivel de actividad, empiezan a vender mucho, en ese momento crece en nivel de estructura fijos, alquileres, etcétera, etcétera, pero después se cae la actividad. Y Claro. cuando se cae ahí, después tenemos que morir porque básicamente esa estructura fija la tenemos que pagar, trabajemos o no trabajemos. Mm. Entonces, ahí también entra todo lo que tiene que ver con el tema de tercerías y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero la capacidad de ampliarte o contraerte en una empresa tiene que ver con el tamaño de tu estructura fija. Ujú. Claro. ¿Qué pasa con estos emprendimientos que son pequeños o que recién están iniciando? Bueno, ahí básicamente lo que están iniciando, la clave tiene que ver, por un lado, con tener una planificación o por lo menos entender el mercado. O sea, lo fundamental en todo negocio es entender el mercado, porque muchas veces nosotros hacemos un producto pensando en nosotros mismos y nos enamoramos del producto y muchas veces por ahí no nos animamos a salir con ese producto porque creemos que no es todo lo que nosotros queremos que sea, o simplemente al producto lo hacemos pensando únicamente en nosotros. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer un producto y rápido salir a probarlo en el mercado, aunque sea con nuestro círculo de confianza, y no pretender ahí nomás ganar plata, sino tener un feedback, una devolución de nuestro círculo de confianza, porque en definitiva nuestro mercado es el que nos va a ir llevando hacia el producto que quiere. Y después también hay que tener en cuenta que hay algunos emprendimientos que en promedio te tardan 9 meses llegar al autofinanciamiento. Eso me dice mi experiencia de emprender y de asesorar a empresas. Ujú. En consecuencia, vos tenés que armar la caja no únicamente para hacer la inversión inicial en comprar bienes de uso, como le llama el contador, que son computadoras, máquinas, etcétera. O sea, también tenés que tener la caja para bancarte esos 9 meses hasta que el proyecto se autofinancie, que esa se llama capital de trabajo. Ujú. Ahora, hay proyectos que tardan mucho más tiempo, como por Claro. ejemplo proyectos tecnológicos cuando hacen algo totalmente nuevo en el mercado, que por ahí te puede tomar entre 1 año o 2 años llegar a un autofinanciamiento de la caja. Ujú. Ahora, en el medio, ¿cómo hacen? Bueno, Claro. proyectos tecnológicos o startup, como le llaman, empiezan a aparecer algunos fondos de inversión en etapa temprana, que se llaman capital semilla, o el propio círculo de confianza en una etapa muy inicial, ¿no? Sea familiares, sean amigos, y después se va escalando. Ujú. Claro, bueno, eso sería, digamos, lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando iniciamos, ¿sí? Un proyecto. Y, a ver, yo me imagino que también te deben consultar, ¿no? ¿Cómo hacer para conseguir ese capital, ¿sí? Y más ahora, ¿no? Que me imagino que es un poco más complicado, ¿sí? Conseguir ese capital en este panorama que tenemos, ¿no? De que, bueno, como es, hay muy poco movimiento de capital, entonces es más difícil, ¿no? Que ese emprendedor pueda salir a testear en el mercado ese producto. Claro, bueno, ahí todo depende también de lo que se haga, ¿no? Hay proyectos donde sí o sí necesitas un determinado tamaño de capital, si no, no lo puedes hacer, como por ejemplo en una empresa industrial, y otros donde podés empezar
con inversiones muy bajas, Ajá. muy bajas, y empezar a hacer algunas ventas que te van a dar caja en el corto plazo hasta que en el largo plazo la hagas crecer. Ujú. Pero todo depende del proyecto, en primer lugar. Hay proyectos, justamente ese se llama la barrera de entrada, y muchas veces está dando por la economía de escala. Entonces, ¿cuál es el tamaño de escala que necesitas? Hay sectores que puedes entrar fácilmente y otros que necesitas un nivel de escala, si no, no entras. Y si entras con escala pequeña, perdés. Bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, las limitantes para entrar. Y una vez que estás ahí, bueno, justamente cuando tenés una buena idea de negocio y un buen proyecto de negocio, y tenés, aunque sea mínimamente validadas las etapas iniciales de tu proyecto, ahí es donde empiezan a aparecer inversores, que pueden ser personas físicas, humanas, o en forma de empresas, a invertir en proyectos. Pero lo importante es tener una idea buena, tratar de validarla con pequeños pasos, aunque sea en el círculo de confianza de nosotros, y después empiezan a surgir. Pero sí es verdad, o sea, actualmente, más en Argentina, por ejemplo, es muy complicado tratar de tentar a un inversor desde una etapa muy temprana, ni hablar, créditos prácticamente no existen en la etapa que es temprana. Entonces lo que queda ahí es básicamente con el capital propio, con familiares, con amigos, y también está la posibilidad de hacer algunas pequeñas pruebas en el mercado. Ejemplo, todo depende de lo que vamos a emprender, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la consultora, cuando hemos iniciado, Sí. nosotros prácticamente hemos iniciado con muy poco capital o casi nulo, pero el tema es que vendemos servicio. Entonces, logrando 1 o 2 clientes, ya con eso lográbamos financiarnos y aguantar hasta crecer. Pero hay otras, como por ejemplo el que di el caso a inicial, una empresa industrial, y bueno, no, necesitas determinados volúmenes de inversión que necesitas tener un capital previo. Todo depende, digamos. Claro. ¿Qué tips le darías a los emprendedores para tratar de captar de alguna manera inversores? El primer tips es entender muy bien el mercado. Y para entender bien el mercado hay que hacer pruebas con lo que se tiene, con el círculo de confianza, y tratando de expandir un poquito más allá del círculo de confianza. Y en esa primera etapa no vas a pretender ganar plata, sino obtener devolución de tu cliente. Y eso así, empezar a documentarlo con métricas, o sea, indicadores. Cuando logras eso, a partir de ahí ya se te abre un mundo de poder conseguir financiamiento. Ahora, si es verdad de que también existen en algunos países, que en Argentina existían, después se cortaron, determinados fondos de etapa temprana, como fondos semillas, entre otros. Pero en todo, para poder presentar ese plan de negocio, esa idea en forma numérica, hay que testear un poquito el mercado, porque si no, básicamente, cuando otro te haga doble clic preguntándote algo y no lo vas a saber, no ocasionas confianza y no vas a lograr captar el capital. Yo siempre digo, el modelo de negocio, el 80% prácticamente es el entendimiento del mercado, de ahí parte todo lo demás. Claro, sí, sí. Porque hay que de alguna manera tener como un feedback, ¿no? A veces los emprendedores no entienden, ¿no? Esto me pasa a mí, que veo que por ahí, no es solamente tomá, te doy como, estoy pensando en esto, ¿no? Una muestra gratis, ¿sí? Llevar a un público determinado, regalar el producto para ver qué es lo que pasa con esa gente. Tal cual, sí, esa es una forma, hay muchas formas de ir testeando, pero sí, es básicamente la esencia. Otra cosa que también suele pasar es que por ahí algunos emprendedores, no sé por qué, tienen miedo de hablar con el cliente. O sea, básicamente acá es relación de personas, el hacer un emprendimiento, una empresa. Entonces no hay que tener miedo de hablar, hay que escuchar mucho, pedir feedback. O sea, y por más duro que sea esa devolución, ese feedback que nos da el cliente, hay que estar atento, porque eso es la única forma de lograr lo que el mercado ansía y poder crecer, ¿no? Claro, porque de alguna manera también el que está esperando ese producto nuevo, tal vez con ese feedback le esté dando también una idea para agregar valor al producto. Tal cual, es totalmente así, y si el día de mañana ese emprendedor que esté en etapa inicial logra crecer, tener empleados, etcétera, no tiene que dejar de perder
eso de decirle al cliente, por favor, dame, ¿qué opinas vos del producto o servicio? Dame por favor tu feedback. Nunca lo tiene que perder, porque eso es la única forma de seguir mejorando como compañía. Lo que suelo ver por ahí es emprendimientos que comenzaron muy chiquitos haciendo bien las cosas, y cuando el día de mañana llegaron a ser grandes y fueron adquiridos o invertidos por grandes compañías, como que ahí se siente que ese emprendimiento, esa empresa se aleja de la relación con el cliente y empieza a perder calidad. Eso también me tocó ver muchas veces. Claro. Bien, el feedback es importante, fundamental en cualquier momento, ¿no?, del crecimiento y del desarrollo del emprendimiento. Tal cual, eso es importante. Y siempre digo, ¿no?, hablando en términos automovilísticos, el modelo de negocio es el motor de un auto, como el motor de un auto. El motor del auto es el modelo de negocio, y el chasis, lo que envuelve, es la parte financiera. Hay mucha gente que por ahí tiene excelente chasis y no tiene un buen modelo de negocio, un motor, y pasa a la viceversa. Gente que tiene excelentes modelos de negocio pero no encuentra el chasis suficiente. Y justamente el desafío está en ese equilibrio, ¿no? Y la clave de lograr el motor, el modelo de negocio apropiado, es justamente hablando mucho con el mercado, porque eso te va a permitir conocer tus clientes, tus competidores, cómo se comunican, qué ansían como propuesta de valor, quiénes son tus aliados estratégicos y qué tenés que hacer como actividades claves y recursos claves a emplear para lograr llevar a éxito este modelo de negocio. Vos hablabas esto, ¿no?, de que le cuesta hablar con sus posibles compradores, ¿no? A veces me pasa a mí que en esto, ¿no?, de poder contactarlos cuando veo a algún emprendedor que tiene un desarrollo y les digo, bueno, ¿te parece bien que te hagamos una entrevista, contar lo que estás haciendo? Y ¿sabes qué? Siento esta cosa de que me dicen, me da un poco de cosa, de miedo meterse en esto de poder hacer difusión de su emprendimiento. Entonces a veces les digo, ¿cómo esperan que la gente los conozca si no pueden contar qué es lo que hacen? Claro, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? También el tema de la clave de darse a conocer. Una vez que vos validás determinados hitos, lo importante es darse a conocer, porque el mercado está ahí, y el mercado tiene muchísima información y ya hay muchísima oferta. Entonces vos te tenés que dar de conocer, tenés que también ser capaz de darte a conocer en tiempos acotados, porque hoy vivimos muy acelerados, y por ahí no hay tiempo de leer cosas largas, no hay tiempo de escuchar mensajes largos. Entonces hay que ir, como se dice en términos futbolísticos, cortito y al pie, pero que sea conciso eso. Entonces, en líneas generales, los tips son entender el mercado para tener un buen motor, un buen modelo de negocio, y por el otro lado, tener una buena planificación financiera para que el chasis aguante. Porque por ahí en medio de la aceleración podemos quedarnos sin chasis o sin combustible, porque nos quedamos sin plata. Claro, sí, hay que hacer la caja, contar qué es lo que tenemos, qué es lo que gastamos y qué nos queda, y a ver con eso qué otra cosa podemos hacer. ¿Es difícil? ¿Te consultan mucho de cómo manejar el tema financiero? Sí, y sobre todo cuando el emprendedor también no sabe diferenciar la caja del emprendimiento con el de la casa. Gran cuestión esa, porque si el emprendimiento te va mal y no tenés por ahí mitigado los riesgos y separadas las cajas, muchas veces la parte del emprendimiento te puede anclar la casa. Claro. Y es muy difícil que te haga ese anclaje, más aún cuando estás en una edad donde tenés hijos, por ejemplo. Diferente cuando sos solo, pero también duele. Claro. Entonces, y que también digo, hay que ponerse un sueldo. O sea, muchas veces el emprendedor no tiene sueldo. Hay que ponerse un sueldo, porque si vos fueses inversor de ese emprendimiento, no laburás en ese emprendimiento, no trabajás en ese emprendimiento, pero contratás a alguien que haga lo que vos hoy haces, esa persona te va a pedir un sueldo. ¿Por qué vos no te pagás un sueldo? Claro. Porque vos no sos únicamente inversor que vas a la utilidad, cuando haya utilidad y se distribuya, sino que vos también, aparte de ser inversor, trabajás como un cargo directivo. Entonces tenés que tener también un sueldo.
Ujú. Eso es importante también. Bien. Eso es lo que siempre generalmente se dan en las charlas con los emprendedores, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, Gastón, se nos acaba el tiempo. La verdad que es súper intenso lo que nos contás, muy didáctico, muy claro también para los emprendedores. Ideal para tiempos turbulentos. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por esta comunicación, Gastón, y bueno, estamos abiertos para que nuevamente nos cuentes más temas así que son interesantes. Muchísimas gracias, Carmen y Héctor. Que tengan buenas jornadas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también lo pueden ubicar en la consultora Conecta Inversiones y Negocios, a Gastón Roldán, lo buscan y bueno, van a poder hacerle las consultas.